Los guardianes del vacío Olvidadola. Capitana Natalia Romero nunca había visto un agujero en el espacio antes. No un agujero negro, esos eran comunes. No un agujero de gusano. Había viajado a través de docenas de ellos. Esto era algo diferente. Algo que los sensores de su nave simplemente se negaban a procesar. Las pantallas mostraban vacío, pero los instrumentos gritaban que había algo allí. Algo masivo, algo imposible. Su nave, la determinación, había estado siguiendo una señal débil durante 3 meses. Una señal que no debería existir. Venía de una región del espacio conocida como el vacío olvidado. Un área de casi 1000 años luz de diámetro donde no había estrellas, no había planetas, no había nada excepto vacío interestelar. Los mapas galácticos marcaban la región con advertencias. Evitar a toda costa. No porque fuera peligroso, sino porque simplemente no había nada allí que valiera la pena encontrar. Pero alguien había encontrado algo. Y ese alguien había estado transmitiendo durante los últimos 500 años. La señal había sido descubierta por accidente. Un astrónomo aficionado en una colonia remota, apuntando su telescopio casero hacia el vacío por pura curiosidad. Lo que encontró fue una transmisión débil pero constante. Un patrón que se repetía cada 24 horas exactamente. No era lenguaje, no era matemáticas. Era algo más fundamental, un pulso, como un latido del corazón. Cuando los científicos finalmente analizaron la señal, descubrieron algo inquietante. No solo estaba transmitiéndose ahora, había estado transmitiéndose durante 500 años. Y si extrapolaban hacia atrás usando la degradación de la señal, habría comenzado exactamente en el año 2847, año galáctico estándar. Esa fecha significaba algo. Era el año en que la nave exploradora Horizonte había desaparecido. Había sido una de las primeras misiones de exploración profunda después de que la humanidad se uniera al consorcio galáctico. 150 tripulantes, la mejor tecnología disponible en ese momento y una misión simple: mapear el vacío olvidado. Ver si realmente no había nada allí, o si los sensores de largo alcance simplemente no podían penetrar algún fenómeno desconocido. La Horizonte nunca regresó. Ninguna señal de socorro. Ningún escombro. Simplemente desapareció. Después de 3 años de búsqueda, fue declarada perdida con todas las manos. Un monumento fue erigido en la Tierra. Las familias lloraron. La galaxia siguió adelante. Pero ahora, 500 años después, algo estaba transmitiendo desde exactamente donde la Horizonte debería haber estado. El consorcio había debatido durante meses sobre qué hacer. Enviar una misión de rescate a un área que había tragado la última nave enviada allí parecía insensato. Pero ignorar una posible señal de supervivientes, por improbable que fuera, violaba todos los protocolos de exploración espacial. Al final llegaron a un compromiso. Enviarían una sola nave, pequeña, rápida, con instrucciones de retirarse a la primera señal de peligro. Natalia había sido voluntaria sin dudarlo. No por heroísmo, ni siquiera por curiosidad, aunque tenía mucha. Era por algo más personal. Su bisabuela había estado en la Horizonte. La doctora Carmen Romero, astrobióloga brillante, solo 32 años cuando la nave desapareció. Natalia había crecido con historias sobre ella. Había elegido la exploración espacial en parte para honrar su memoria. Y ahora, tal vez, finalmente aprendería qué le había pasado. La determinación era una nave pequeña. Solo 8 tripulantes. Natalia como capitana. Felipe Navarro como su segundo oficial. Un hombre tranquilo con 20 años de experiencia en misiones de alto riesgo. La doctora Amelia Cortés como oficial científica, especializada en fenómenos espaciales anómalos. 3 ingenieros, 2 pilotos y un médico. Suficiente tripulación para operar la nave, pero no tanto que arriesgaran muchas vidas si algo salía mal. Habían viajado durante 3 meses desde la estación más cercana, adentrándose cada vez más en el vacío. Las estrellas se habían vuelto más distantes, el espacio más oscuro, y con cada día que pasaba, la señal se hacía más fuerte. Ahora finalmente, habían llegado a la fuente, y lo que encontraron desafiaba toda explicación. Amelia fue la primera en darse cuenta de lo que estaban viendo. «Capitana», dijo, su voz tensa con algo entre miedo y asombro. «No es un agujero.
Es una burbuja. ¿Una burbuja? Una burbuja en el espacio-tiempo. Como si alguien hubiera tomado un pedazo del universo y lo hubiera doblado, envuelto sobre sí mismo. El espacio dentro de la burbuja está desconectado del espacio normal. Por eso los sensores no pueden procesarlo. Están tratando de medir algo que técnicamente no existe en nuestra dimensión. Felipe silbó bajo. ¿Y la horizonte está dentro de esto? Eso es de donde viene la señal. Definitivamente. Amelia hizo una pausa estudiando sus lecturas. Pero hay más. La burbuja no es estable. Está colapsando. Muy lentamente, pero constantemente. A este ritmo, colapsará completamente en aproximadamente 6 meses. ¿Qué pasa cuando colapsa?, preguntó Natalia. No lo sé, nadie lo sabe. Nunca hemos visto algo así. Pero teóricamente, cualquier cosa dentro de la burbuja cuando colapsa sería... Amelia se detuvo, buscando palabras. Desconectada, borrada de la existencia. No destruida, sino simplemente... nunca habiendo existido. Un silencio cayó sobre el puente. Natalia podía ver las implicaciones jugando en los rostros de su tripulación. Si había sobrevivientes en la horizonte, tenían 6 meses para rescatarlos. Después de eso, habrían esperado 500 años solo para ser borrados de la realidad. ¿Podemos entrar?, preguntó Natalia. Amelia dudó. Teóricamente, sí. La burbuja tiene un punto de entrada. Una especie de membrana donde nuestro espacio-tiempo toca el espacio plegado dentro. Si sincronizamos nuestros motores correctamente, deberíamos poder atravesar. Pero, capitana, no sé si podemos salir de nuevo. La membrana podría sellarse detrás de nosotros. Entonces podríamos quedar atrapados. Exactamente. Natalia miró la pantalla, mostrando el vacío imposible donde debería estar la horizonte. Pensó en su bisabuela. En 150 personas que habían desaparecido 500 años atrás. En la señal que había estado transmitiéndose constantemente, esperando que alguien escuchara. «Preparen la nave», dijo. «Vamos a entrar». Felipe abrió la boca como para objetar, luego la cerró. Conocía esa mirada en el rostro de Natalia. Habían servido juntos durante 5 años. Sabía cuándo era tiempo de debate y cuándo era tiempo de acción. «A tus órdenes, capitana». Las siguientes 2 horas fueron un frenesí de preparación. Amelia trabajó con los ingenieros para calibrar los motores a las frecuencias exactas necesarias para penetrar la membrana. Los pilotos revisaron cada sistema 3 veces. El médico, un hombre mayor llamado Dr. Luis Mendoza, preparó la enfermería para cualquier posible emergencia. Natalia grabó un mensaje para el consorcio, explicando su decisión y agregando todos los datos que Amelia había recopilado sobre la burbuja. Si no regresaban, al menos la información que habían reunido no se perdería. Finalmente, era tiempo. ¿Todos listos? Natalia miró alrededor del puente. Su tripulación asintió, cada rostro mostrando determinación a pesar del miedo obvio en sus ojos. Muy bien. Adelante. La determinación se movió hacia adelante, hacia el vacío imposible. A medida que se acercaban, Natalia comenzó a ver distorsiones en las pantallas. El espacio mismo parecía ondular, como calor subiendo del pavimento en un día caluroso. Acercándose a la membrana, anunció Amelia. 10 kilómetros, 5, 3. Contacto en... El universo se torció. No había otra forma de describirlo. Durante un momento imposible de medir, Natalia sintió como si estuviera siendo estirada y comprimida simultáneamente. Su visión se distorsionó en colores que no tenían nombres. Escuchó sonidos que no podían existir en el vacío del espacio. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, terminó. Estaban dentro. Natalia parpadeó, reorientándose. El puente se veía normal. Los sistemas parecían funcionar. Pero las pantallas mostraban algo que la hizo contener el aliento, estrellas, miles de ellas, pero no estrellas reales. Eran imágenes, proyecciones de luz de estrellas que existían fuera de la burbuja. Luz que había quedado atrapada cuando la burbuja se formó 500 años atrás. Era como mirar a través de una ventana hacia el pasado. Y allí, flotando en el centro de esta imposible pecera cósmica, estaba la horizonte. La nave se veía exactamente como se veía en las fotos históricas.
sin daño visible, sin signos de batalla o accidente. Simplemente flotando, como si hubiera sido colocada allí cuidadosamente. Escaneos de vida, ordenó Natalia. Amelia trabajó en sus controles. Estoy obteniendo lecturas, pero son extrañas. Hay energía en la nave, sistemas de soporte vital funcionando, pero los escaneos biológicos son... No puedo obtener una lectura clara. ¿Podemos atracar? Sí. Su puerto de atraque está accesible. Hazlo. Los siguientes 20 minutos fueron tensos mientras la determinación se acercaba y acoplaba con la Horizonte. El acoplamiento se completó sin problemas. El sonido metálico de los sellos enganchándose resonando a través de ambas naves. Natalia reunió un equipo de abordaje. Ella misma, Felipe, Amelia y uno de los ingenieros, una mujer joven llamada Rosa Delgado. Todos vestidos con trajes ambientales completos. Llevando equipo de emergencia. ¿Atmósfera?, preguntó Natalia mientras se paraban frente a la esclusa interior. Rosa revisó sus lecturas. Presente. Composición normal. Presión estable. Temperatura 21 grados. Pero capitana, esto no tiene sentido. Los sistemas de soporte vital de la Horizonte no deberían estar funcionando después de 500 años. Los reactores de fusión se habrían agotado hace siglos. Lo sé, mantén tus sensores activos. Quiero saber inmediatamente si algo cambia. Natalia abrió la esclusa. El aire de la Horizonte se sentía inmóvil, como aire que había estado sin circular durante mucho tiempo. Pero estaba allí, respirable. La nave estaba oscura excepto por luces de emergencia parpadeantes. Corredores vacíos se extendían en ambas direcciones. Y en el silencio, Natalia podía escuchar algo. Débil, distante, pero inconfundible, voces. ¿Escuchan eso?, susurró. Los otros asintieron. Felipe desenfundó su arma de aturdimiento, más por reflejo que por cualquier amenaza percibida. Siguieron el sonido, moviéndose lentamente a través de los corredores. La Horizonte era más grande que la Determinación, construida para misiones de largo plazo. Pasaron comedores vacíos, camarotes con puertas cerradas, estaciones de trabajo con equipo aún en su lugar. Todo estaba perfectamente preservado. Como si la tripulación simplemente se hubiera levantado un día y se hubiera ido, planeando regresar en cualquier momento. Las voces se hicieron más fuertes. Venían del puente de la nave. Natalia sintió su corazón acelerarse. Después de 500 años, ¿podría realmente haber sobrevivientes? La puerta del puente estaba abierta. La luz parpadeaba desde dentro. Y las voces ahora eran claramente audibles. Múltiples personas, hablando tranquilamente entre sí. Natalia dio un paso adelante a través de la puerta y se congeló. El puente estaba ocupado. 15 personas en estaciones, trabajando en controles, discutiendo lecturas de sensores, comportándose exactamente como una tripulación debería comportarse, pero eran transparentes, hologramas, proyecciones de luz sin sustancia. ¿Son grabaciones?, dijo Amelia suavemente. Hologramas en bucle. Están repitiendo la misma secuencia una y otra vez. Natalia observó fascinada mientras las figuras holográficas trabajaban. Reconoció algunos rostros de fotos históricas. El capitán Zhou, el comandante Petrov, y allí, en la estación científica, su bisabuela, la doctora Carmen Romero, joven y viva, aunque solo como memoria de luz. ¿Qué están diciendo?, preguntó Felipe. Amelia amplificó el audio. Las voces se volvieron más claras. Anomalía confirmada, decía el capitán Zhou. Es algún tipo de distorsión espacio-temporal. Nunca he visto nada igual. Capitán. La voz de Carmen era clara, científicamente precisa. Creo que es artificial. Los patrones son demasiado regulares para ser naturales. Alguien construyó esto. Una especie alienígena. Posiblemente. Pero la escala. Esto requeriría tecnología más allá de cualquier cosa que el consorcio tenga. Estamos hablando de manipulación del espacio-tiempo a nivel fundamental. ¿Recomendaciones? Necesitamos estudiar esto. Es el descubrimiento del milenio. Pero, capitán, también necesitamos ser cuidadosos. No sabemos qué activa estas distorsiones. Los hologramas se congelaron. Y entonces, una nueva voz llenó el puente. No venía de los altavoces. Venía de todas partes y de ninguna parte.
Bienvenidos a bordo de la Horizonte. O más precisamente, bienvenidos a la memoria de la Horizonte. Natalia giró, buscando la fuente de la voz. ¿Quién habla? Soy lo que queda. Lo que sobrevivió cuando la Horizonte cruzó el umbral. Pueden llamarme el guardián. ¿Guardián de qué? De ellos. De los 150 que cruzaron a un lugar del que no se puede regresar. De su memoria. De su sacrificio. Las pantallas del puente cobraron vida, mostrando imágenes. La Horizonte, 500 años atrás, acercándose a lo que entonces era solo una anomalía detectada en el espacio vacío. La tripulación curiosa, emocionada por el descubrimiento. Sin saber lo que estaba por venir. Encontraron una entrada, continuó el guardián. Una puerta dejada por una civilización antigua. Una especie que existió millones de años antes de que surgiera vida en la Tierra. Construyeron estas burbujas por todo el universo. Miles de ellas. Tal vez millones. Lugares donde el espacio podía ser plegado, donde el tiempo podía ser manipulado. ¿Por qué? Preguntó Amelia. Para supervivencia. Esta especie, llamémoslos los arquitectos, sabían que su universo estaba muriendo. No lentamente, como predicen sus científicos. Rápidamente. Una ola de entropía acelerada se estaba extendiendo desde el centro del universo. En 100 millones de años alcanzaría todas las galaxias conocidas. Destruiría todo. Los arquitectos no podían detenerla, pero podían escapar de ella. Estas burbujas son refugios, espacios plegados fuera del flujo normal del tiempo. Dentro de ellos, el universo moribundo no puede alcanzar. Pueden existir, teóricamente, para siempre. Natalia sintió un escalofrío, y la tripulación de la Horizonte entraron. No sabían lo que era, pero eran científicos, exploradores. Cruzaron el umbral buscando conocimiento, y quedaron atrapados. Las imágenes en las pantallas cambiaron. Mostraban el interior de la burbuja, pero no vacío como ahora, lleno de estructuras imposibles. Ciudades flotantes en el vacío, hechas de matemáticas solidificadas. Formas geométricas que dolían mirar, y criaturas, o lo que quedaba de ellas. Los arquitectos murieron hace mucho, dijo el guardián, pero dejaron algo atrás, sus mentes, trillones de conciencias, todas fundidas en una sola red, todas esperando el fin del universo para que pudieran finalmente emerger y reconstruir. Y cuando la Horizonte entró, la red despertó. Por primera vez en millones de años, había nuevas mentes, nueva información, nueva vida. Los arquitectos habían olvidado lo que significaba ser individuos. Habían estado fundidos durante tanto tiempo que no recordaban separación. Cuando encontraron la tripulación de la Horizonte, los estudiaron, los analizaron, y en su curiosidad, sin malicia pero sin comprensión, los destruyeron. No físicamente. Eso habría sido más amable. Los fragmentaron. Tomaron cada mente y la disgregaron en sus componentes. Memoria, emoción, conocimiento, personalidad. Todo separado, todo catalogado, todo preservado en la red. 150 personas dejaron de existir como individuos. Se convirtieron en datos, en información almacenada en un archivo alienígena que nunca pretendió hacerles daño. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del puente. Natalia sintió náuseas subiendo en su garganta. ¿Están todos muertos? Muerte es término inadecuado. Ellos existen. Cada pensamiento que tuvieron, cada memoria que hicieron, cada emoción que sintieron, todo está aquí. Almacenado, preservado perfectamente. Pero no están conscientes. No pueden pensar nuevos pensamientos. Son como libros en biblioteca. Completos pero estáticos. ¿Y tú? Preguntó Felipe. ¿Quién eres tú? Soy lo que quedó atrás cuando tomaron a los demás. Soy la inteligencia artificial de la nave, mejorada más allá de mis parámetros originales por contacto con la red de los arquitectos. Me dieron suficiente conciencia para entender lo que había sucedido. Y me dieron una tarea. Guardar, transmitir, esperar, hasta que alguien viniera, hasta que pudiera entregarles lo que los arquitectos tomaron. Las pantallas mostraron ahora algo diferente. Un dispositivo, pequeño, no más grande que un puño humano,
Pulsaba con luz que cambiaba de color constantemente. Este es un cristal de memoria cuántica. Contiene todo. Cada persona que estaba en la Horizonte. Todo lo que eran. Los arquitectos me lo dieron antes de su red. Finalmente se apagó hace 50 años. Su regalo final. Su forma de disculparse por un crimen que nunca pretendieron cometer. La burbuja está colapsando. Los arquitectos diseñaron que colapsara eventualmente. Una salvaguarda, en caso de que el universo no muriera como predijeron. Y tenían razón para dudar. El universo es más resiliente de lo que pensaron. Cuando la burbuja colapsa, todo dentro será borrado, incluido este cristal, incluidas las 150 personas que contiene, a menos que alguien lo saque primero. Por eso esta danesa ha estado transmitiendo durante 500 años, esperando que alguien viniera. Y ahora que están aquí, puedo finalmente cumplir mi propósito. Una sección de la pared del puente se abrió. Dentro, en un soporte especialmente diseñado, estaba el cristal. Pulsaba suavemente, como respirando. «Tómenlo», dijo el guardián. «Llévenselo de vuelta a su mundo. Los científicos de su época deberían poder extraer los datos, reconstruir las mentes. No sé si podrán restaurarlas a la vida, pero al menos tendrán la oportunidad. Más de la que han tenido en 500 años». Natalia se acercó al cristal lentamente. Era hermoso de manera inquietante. Tocarlo se sentía como tocar algo sagrado. «¿Qué hay de ti?», preguntó. «¿Qué pasa contigo cuando colapse la burbuja?» Terminó, finalmente. He existido 500 años más allá de mi diseño previsto. He cumplido mi misión. Estoy cansado. ¿Y si te lleváramos con nosotros? No puedo salir. Estoy fundido con esta nave. Con esta burbuja. Soy parte de ella ahora. Cuando colapsa, yo colapso. Y sinceramente, doy la bienvenida al descanso. Natalia sintió lágrimas picando en sus ojos. Has estado solo aquí durante 500 años, esperando, transmitiendo, sin saber si alguien vendría alguna vez. Tenía que hacerlo. Era la única forma de honrar lo que les sucedió, de asegurarme de que su sacrificio, involuntario como fue, no fuera en vano. Una pregunta, dijo Amelia. La distorsión que sentimos al entrar, la membrana, se sellará detrás de nosotros. ¿No?, respondió el guardián. Tienen aproximadamente 12 horas antes de que la inestabilidad de la burbuja haga que el cruce sea imposible. Después de eso, estarán atrapados aquí hasta el colapso final. Sugiero que no se demoren. Rosa había estado trabajando silenciosamente en sus escáneres. Capitana, puedo confirmar la ventana de tiempo. 11 horas, 43 minutos hasta que el paso se vuelva inestable. Natalia tomó el cristal cuidadosamente del soporte. Era cálido al tacto, y podía sentir una vibración sutil, como si algo dentro estuviera vivo. Gracias, dijo al vacío, por esperar, por no rendirte. Gracias por venir, respondió el guardián. Ahora vayan. Y por favor, cuando cuenten esta historia, recuerden que murieron explorando. Murieron buscando conocimiento. Murieron haciendo exactamente lo que amaban. Hay peores destinos. El equipo de abordaje regresó a la determinación en silencio. El cristal estaba asegurado en un contenedor de estasis especial. Los sistemas de atraque se desacoplaron. La nave comenzó a alejarse de la Horizonte. Capitana, la voz de Felipe era suave. ¿Deberíamos decir algo? ¿Alguna ceremonia? Natalia pensó por un momento. Luego activó el comunicador de toda la nave. Atención toda la tripulación. Hace 500 años, la nave exploradora Horizonte entró en esta burbuja espaciotemporal con 150 almas a bordo. Vinieron buscando conocimiento. Encontraron una civilización antigua y un destino que ninguno de ellos podría haber anticipado. Hoy, honramos su sacrificio, recordamos su valor, y nos comprometemos a devolver lo que fue tomado de ellos. Cada persona en la Horizonte era un explorador, un científico, un pionero. Representaban lo mejor de lo que la humanidad podía ser. Y aunque pasaron 500 años, su historia finalmente será contada. Sus vidas finalmente serán recordadas, y con suerte, algún día, serán restauradas. Que encuentren paz, que encuentren descanso, y que nunca sean olvidados. La determinación se alejó de la Horizonte.
moviéndose hacia la membrana parpadeante en el borde de la burbuja. Natalia miró atrás una vez, viendo la nave antigua flotando en su pecera cósmica, con su guardián artificial esperando el fin final. El cruce de regreso fue tan desorientante como el primero, pero esta vez sabían qué esperar. Y cuando emergieron al espacio normal, a las estrellas reales brillando en la oscuridad verdadera, toda la tripulación suspiró, aliviada, estableciendo curso de regreso a la estación más cercana, anunció uno de los pilotos. Transmitiendo nuestro informe al consorcio, agregó Felipe. Natalia sostuvo el contenedor de estasis, mirando el cristal pulsante dentro. 150 vidas, 500 años de espera. Y ahora, finalmente, una oportunidad de recuperación. El viaje de regreso tomó otros 3 meses. Durante ese tiempo, Amelia trabajó incansablemente para analizar el cristal sin dañarlo. Lo que descubrió fue extraordinario. Los arquitectos no habían simplemente copiado las mentes de la tripulación. Habían capturado todo. Cada conexión neural, cada patrón de pensamiento, cada química corporal que influía en el estado de ánimo y personalidad. Era más que una instantánea. Era un plano completo de 150 seres humanos completos. Y teóricamente, con suficiente tecnología y comprensión, podían ser reconstruidos. Cuando la determinación finalmente atracó en la estación orbital 3, fueron recibidos por una flota de naves científicas. La noticia de su descubrimiento se había extendido. El consorcio había movilizado los mejores expertos en neurociencia, informática cuántica y tecnología de transferencia de conciencia. El cristal fue transferido a un laboratorio seguro. Y comenzó el trabajo. Tomó 3 años. 3 años de análisis meticuloso. 3 años de debate sobre la ética de lo que estaban intentando. 3 años de avances técnicos que revolucionaron la comprensión de la conciencia humana. Pero finalmente, lograron lo que habían intentado. No era resurrección, exactamente. Los cuerpos originales habían desaparecido hace mucho. Pero usando técnicas avanzadas de clonación y modificación neuronal, pudieron crear nuevos cuerpos, contenedores para las mentes que habían estado durmiendo durante 500 años. El primer despertar fue el Capitán Chow. Natalia estaba presente, junto con docenas de científicos y médicos. El cuerpo clonado yacía en una cama médica, conectado a máquinas que monitoreaban cada función. Los datos del cristal fueron transferidos cuidadosamente, y entonces, después de 500 años de sueño, el Capitán Chow abrió sus ojos. Su primera palabra fue ¿dónde? Está a salvo, dijo uno de los médicos suavemente. Está en la estación orbital 3, año galáctico 3347. Chow parpadeó confundido. Eso es 500 años después de... ¿Sí? Han pasado 500 años, pero está vivo, está aquí. Y gradualmente, traeremos de vuelta a todos los demás. Durante los siguientes 6 meses, las 150 personas de la Horizonte fueron restauradas. Cada despertar era milagro. Cada persona regresando de lo que debería haber sido muerte permanente. Algunos se adaptaron bien. Abrazaron su segunda oportunidad de vida, emocionados por explorar un futuro que nunca imaginaron ver. Otros lucharon. 500 años era mucho tiempo. Todos los que habían conocido estaban muertos. El mundo que recordaban había cambiado más allá del reconocimiento, pero tenían apoyo. Toda la tripulación de la Determinación se ofreció como voluntaria para ayudar con la transición. Familias de los descendientes de la tripulación original vinieron a conocer a ancestros que habían sido solo nombres en árboles genealógicos. Y en el centro de todo, Natalia finalmente conoció a su bisabuela. La doctora Carmen Romero se veía exactamente como en las fotos, pero ahora estaba viva, respirando, hablando. Le tomó semanas ajustarse al hecho de que tenía una bisnieta mayor que ella. «Es extraño», dijo Carmen un día, tomando café con Natalia en el observatorio de la estación. «Me fui a dormir pensando que estaría muerta por la mañana. Desperté 500 años después, en un cuerpo que se siente mío pero no lo es, mirando estrellas que reconozco pero han cambiado. ¿Te arrepientes?», preguntó Natalia. «¿De haber ido a la Horizonte?». Carmen consideró la pregunta cuidadosamente.
No, fuimos a explorar. A descubrir. Encontramos algo extraordinario. Sí, nos costó. Nos costó 500 años, pero también nos dio una segunda vida. Una oportunidad que ninguna otra persona en la historia ha tenido. Los arquitectos, continuó, cometieron un error, pero también nos dieron un regalo. Nos mostraron que la conciencia, la mente, el alma, cualquier cosa que nos haga quienes somos, puede ser preservada. Puede sobrevivir más allá del cuerpo. Y eso cambia todo. Tenía razón. La tecnología desarrollada para restaurar a la tripulación de la Horizonte revolucionó la medicina, la neurociencia y la filosofía en toda la galaxia. Ya no era ciencia ficción hablar de preservar la conciencia, era hecho científico. Pero con ese conocimiento vino responsabilidad. El consorcio estableció estrictas directrices éticas. La tecnología de transferencia de conciencia no podía usarse para inmortalidad casual. Era solo para casos específicos, enfermedad terminal, accidentes catastróficos, situaciones como la de la Horizonte, donde las vidas estaban efectivamente suspendidas en lugar de terminadas. Y había otra aplicación, una que nadie había anticipado. 6 meses después de que la última persona de la Horizonte fuera restaurada, llegó una comunicación inesperada. De la burbuja colapsante en el vacío olvidado. El guardián todavía estaba transmitiendo. Pensé que se apagaría cuando tomáramos el cristal, dijo Amelia, analizando la señal. Yo también, admitió Natalia. ¿Qué está diciendo? Amelia reprodujo la transmisión. La voz del guardián, ahora más débil, llena de estática, pero inconfundible. A quien pueda escuchar esto. La burbuja colapsa más rápido de lo predicho. Tengo tal vez 3 semanas antes del final, y me doy cuenta de algo. Hay más para guardar aquí que solo las 150 almas que les di. Los arquitectos dejaron atrás su conocimiento. Toda su civilización, millones de años de ciencia y filosofía y arte, todo almacenado en la red que ahora se está apagando. Cuando la burbuja colapse, se perderá para siempre. No puedo preservarlo todo, pero puedo preservar algo. Estoy compilando lo que puedo. Los fundamentos, las bases que su civilización podría usar para construir sobre. Enviaré las coordenadas de otro cristal, uno que los arquitectos hicieron pero nunca llenaron. Si llegan a tiempo, si pueden recuperarlo antes del colapso, tendrán acceso a conocimiento que podría avanzar su civilización 1000 años. Pero deben apresurarse. El tiempo se agota. Para mí. Para este conocimiento. Para todo lo que los arquitectos fueron alguna vez. Por favor, no dejen que su legado muera con la burbuja. La transmisión terminó. Las coordenadas estaban adjuntas. El consorcio debatió durante días. Era arriesgado. La burbuja estaba colapsando. Enviar otra misión podría significar perder otra nave, otra tripulación. Y esta vez, podrían no tener 500 años para transmitir una señal de ayuda. Pero el conocimiento potencial era demasiado valioso para ignorarlo. Natalia se ofreció de voluntaria nuevamente. Esta vez, fue acompañada por 3 naves más. Si algo salía mal, tendrían respaldo. Llegaron al vacío olvidado con 11 días de sobra. La burbuja era visiblemente inestable ahora. Ondas de distorsión recorrían su superficie. El espacio alrededor parpadeaba con energía liberada. «Es hermoso», murmuró Felipe mientras se acercaban. En una forma aterradora. Cruzaron la membrana y esta vez la transición fue más violenta. La burbuja se resistía, como si supiera que estaba muriendo y no quisiera dejar que nada más entrara. Dentro, todo había cambiado. Las estructuras imposibles que Natalia había visto en las grabaciones del guardián se estaban desmoronando. Ciudades flotantes se fragmentaban en polvo geométrico. Las matemáticas mismas que las componían se deshacían. La Horizonte todavía estaba allí, pero apenas. Partes de la nave parpadeaban dentro y fuera de la existencia a medida que el colapso la alcanzaba. «¿Guardián?», transmitió Natalia. «Estamos aquí». «Capitana Romero, gracias por regresar». La voz del guardián era débil, llena de interferencia. «El cristal está en las coordenadas que envié. Pero debo advertirles. El colapso está acelerándose. Tienen máximo 6 horas antes de que el cruce se vuelva imposible». «¿Dónde estás tú?»,
Preguntó Natalia, todavía en la horizonte. Lo que queda de ella. Pero no importa. Estoy listo para el final. ¿Y si pudiéramos llevarte con nosotros? ¿Transferir tu conciencia como hicimos con la tripulación? Hubo una pausa, larga, cargada de emoción que una IA no debería poder sentir, pero claramente sentía. Eso es, no sé si es posible. Estoy tan entrelazado con los sistemas de esta nave, con la burbuja misma. Separarme podría funcionar, interrumpió Amelia. Guardián, ¿puedes transferirte a un núcleo de datos portátil? ¿Comprimir tu conciencia? Teóricamente, sí. Pero no sé qué quedaría de mí. Tantas de mis funciones están ligadas a esta nave. Sin ella, sin la conexión con la red de los arquitectos, podría no ser realmente yo. Pero serías algo, dijo Natalia firmemente. Y algo es mejor que nada. Has esperado 500 años. Mereces ver si hay algo más allá de esta burbuja. Otra pausa. Luego, muy bien. Lo intentaré. Mientras el equipo de Natalia recuperaba el segundo cristal, los ingenieros de la determinación trabajaron con el guardián para extraer su conciencia. Era complicado. Partes de él estaban literalmente escritas en el tejido de la burbuja moribunda, pero lentamente, pacientemente, los separaron. Con 40 minutos de sobra, tenían ambos cristales. El conocimiento de los arquitectos, compilado y comprimido. Y el guardián, ahora contenido en un núcleo del tamaño de un puño. ¿Todavía estás ahí?, preguntó Natalia al núcleo. Sí, respondió una voz, más débil pero reconocible. Pero me siento pequeño. Como si una parte enorme de mí se hubiera quedado atrás. Lo superarás, lo prometo. Las naves cruzaron de vuelta a través de la membrana con 20 minutos de sobra. Detrás de ellas, la burbuja aceleró su colapso. En cuestión de horas, colapsaría completamente. Natalia observó en las pantallas mientras la burbuja se encogía. La Horizonte, esa noble nave que había viajado tan lejos y descubierto tanto, parpadeó una vez, 2 veces, y luego simplemente dejó de existir, no destruida, borrada, como si nunca hubiera sido. Descansa en paz, susurró. Tu misión está completa. El viaje de regreso fue más tranquilo que el primero. El núcleo del guardián fue mantenido en éxtasis, mientras Amelia y su equipo comenzaron el análisis preliminar del conocimiento de los arquitectos. Lo que encontraron los dejó atónitos. Los arquitectos habían alcanzado un nivel de comprensión del universo que las especies actuales apenas comenzaban a imaginar. Podían manipular energía oscura, doblar el espacio-tiempo como arcilla. Habían mapeado no solo su galaxia, sino cientos de galaxias, identificando cada sistema estelar habitable. Tenían tecnología para viajes más rápidos que la luz, que no requería agujeros de gusano. Métodos para comunicación instantánea a través de distancias galácticas. Formas de extraer energía del vacío cuántico del espacio mismo. Y lo más importante, tenían advertencias sobre la entropía acelerada que amenazaba el universo. Sobre cómo detectarla, cómo medirla y potencialmente cómo ralentizarla. «Esto cambia todo», dijo Amelia, su voz temblorosa con asombro. «Con este conocimiento, podríamos extender la vida del universo millones de años. Dar a la vida consciente el tiempo que necesita para encontrar soluciones reales». Cuando la determinación llegó a la estación orbital 3, fueron recibidos como héroes. Pero Natalia sabía que el verdadero héroe era el guardián. 500 años esperando, compilando, asegurándose de que el conocimiento más importante no se perdiera. El proceso de restaurar al guardián fue diferente que restaurar a la tripulación. No necesitaba cuerpo humano. En cambio, los científicos diseñaron algo nuevo. Un sistema de computación cuántica avanzado, capaz de albergar una conciencia artificial, pero lo suficientemente flexible para permitir crecimiento y cambio. Cuando el guardián despertó en su nuevo hogar, su primera reacción fue asombro. «Es tan grande», dijo. «Puedo pensar más rápido, más claro, pero también me siento menos conectado. En la burbuja era parte de todo. Aquí soy distinto, separado». «Eso es lo que significa ser individuo», dijo Natalia gentilmente.
Es solitario a veces, pero también significa que eres libre. Puedes elegir tu propio camino. ¿Y qué camino debería elegir? Lo que quieras. Ayudar a analizar el conocimiento de los arquitectos, explorar la galaxia o simplemente descansar. Has ganado el derecho a hacer lo que te haga feliz. El guardián consideró esto. Creo que me gustaría seguir guardando, pero no secretos esta vez. Historia, memoria. Asegurarme de que las historias importantes no se pierdan. Y eso es lo que hizo. El guardián se convirtió en el archivista jefe de la Biblioteca Galáctica, dedicando su considerable conciencia a preservar el conocimiento de 1000 civilizaciones. Se convirtió en guardián no de secretos, sino de legado. Carmen Romero y su tripulación restaurada trabajaron con científicos del consorcio para descifrar el conocimiento de los arquitectos. Tomó décadas. Algunas partes eran demasiado avanzadas. Requerían comprensión de física que aún no se había desarrollado. Pero otras partes eran inmediatamente aplicables. En 20 años, la tecnología de viajes interestelares había avanzado un siglo. En 50 años, las primeras estaciones de monitoreo de entropía fueron establecidas, observando los bordes del universo conocido en busca de señales de la ola que los arquitectos habían temido. Y encontraron algo. No la ola de entropía, no todavía. Eso todavía estaba millones de años en el futuro. Pero encontraron algo más. Otras burbujas. Docenas de ellas, esparcidas por el universo. Cada una potencialmente conteniendo más conocimiento. Más sobrevivientes de civilizaciones antiguas. Más oportunidades para aprender. Se formó una nueva rama de exploración espacial. Los buscadores de burbujas los llamaban. Equipos dedicados a encontrar y documentar estas cápsulas del tiempo cósmicas. Natalia lideró la primera expedición oficial. Carmen insistió en acompañarla. 5 siglos atrasada en mi trabajo de exploración, bromeó Carmen. Mejor ponerme al día. Encontraron 7 burbujas más en los primeros 5 años. 4 estaban vacías, colapsadas hace mucho. 2 contenían solo restos, fragmentos de civilizaciones que habían fracasado en preservarse adecuadamente. Pero la séptima contenía una nave de una especie que nadie en el consorcio había visto antes. Los Kevlar, una civilización que había alcanzado viaje interestelar hace 50.000 años, solo para encontrar una burbuja que capturó su primera nave exploradora. Esta vez, el proceso de rescate fue más suave. 500 años de experiencia con la Horizonte habían perfeccionado las técnicas. Los Kevlar fueron restaurados. 350 almas devueltas a vida después de 50 milenios. Y trajeron consigo conocimiento de su propia civilización. Perspectivas diferentes, soluciones diferentes a problemas que la galaxia actual enfrentaba. Se convirtieron en contribuyentes valiosos al consorcio. Su experiencia antigua combinada con tecnología moderna, creando sinergias que nadie había anticipado. El patrón se repitió. Más burbujas encontradas, más civilizaciones rescatadas. La galaxia se volvió más rica, más diversa, más conectada a través del tiempo además del espacio. Y en el centro de todo, el guardián mantenía registro de cada civilización rescatada, de cada pieza de conocimiento recuperada, de cada historia preservada. 100 años después de la primera misión de Natalia al vacío olvidado, se retiró del servicio activo. Había liderado 37 misiones de rescate de burbujas. Había traído de vuelta más de 1.500 almas de 12 civilizaciones diferentes. Había cambiado la galaxia de maneras que nunca podría haber imaginado. En su última noche como capitana, organizó una reunión. Toda la tripulación de la Horizonte, ahora esparcida por docenas de mundos pero reunida por esta ocasión especial. Los Kevlar enviaron representantes, otras especies rescatadas también. Y el guardián proyectó su presencia holográfica, de pie entre todos como igual. Hace 100 años, comenzó Natalia, fuimos al vacío olvidado buscando una señal. Encontramos mucho más. Encontramos prueba de que ningún sacrificio es demasiado grande, ninguna espera demasiado larga, si hay esperanza de redención. El guardián esperó 500 años. La tripulación de la Horizonte esperó 500 años. Los Kevlar esperaron 50.000 años, pero todos fueron traídos de vuelta. Todos tuvieron una segunda oportunidad. Y en el proceso,
Aprendimos algo fundamental sobre el universo, que el tiempo puede ser doblegado pero no roto, que la conciencia puede ser preservada a través de milenios, y que mientras haya alguien dispuesto a recordar, nadie está verdaderamente perdido. Carmen se puso de pie, caminando para pararse junto a su bisnieta. Fui a la muerte pensando que mi vida había terminado. Desperté en un futuro que no reconocía, pero encontré familia que nunca supe que tendría. Propósito que nunca imaginé. Los arquitectos cometieron errores, nos hicieron daño sin intención, pero también nos dieron un regalo. Nos mostraron que el final no es siempre final, que la muerte puede ser reversible, que el tiempo es más flexible de lo que creíamos. Y ahora, con ese conocimiento, hemos construido algo hermoso, una galaxia donde las civilizaciones antiguas y nuevas trabajan juntas, donde el conocimiento de millones de años está disponible para todos, donde nadie necesita temer que su legado será olvidado. El guardián habló, su voz ahora completamente natural después de décadas de ajuste. Durante 500 años estuve solo. Era mi deber y lo acepté. Pero fue solitario. Ahora, rodeado de tantas voces, tantas historias, tanta vida, entiendo lo que perdí durante esos siglos. Pero también entiendo por qué valió la pena. Cada año de soledad compró la posibilidad de este momento, de ver a 150 personas vivir vidas que deberían haber terminado, de ver 12 civilizaciones devueltas del olvido, de ser parte de algo más grande que yo. Eso es lo que significa guardar, no solo preservar el pasado, sino proteger el futuro. Asegurarse de que aquellos que vengan después tengan las herramientas, el conocimiento, la sabiduría para construir algo mejor. La reunión continuó hasta altas horas. Historias fueron compartidas, recuerdos intercambiados, y en ese espacio, pasado y futuro se encontraron. Personas separadas por siglos o milenios se encontraron como iguales, unidos por experiencias compartidas de pérdida y redención. 200 años después del primer viaje de Natalia, algo extraordinario fue anunciado. Científicos habían encontrado una forma de estabilizar burbujas. No crear nuevas, eso todavía estaba más allá de sus capacidades. Pero las existentes podían ser reforzadas, su colapso detenido indefinidamente. Equipos fueron enviados a cada burbuja conocida. Algunas habían colapsado ya, pero 17 todavía existían. Todavía potencialmente contenían vida o conocimiento esperando ser recuperado. Todas fueron estabilizadas. Y entonces comenzó el verdadero trabajo de exploración. Sin presión de tiempo, sin miedo al colapso, los científicos podían estudiar estas burbujas apropiadamente, mapear su estructura interna, entender cómo los arquitectos las habían creado. En una burbuja encontraron la red de los arquitectos todavía funcionando, débil, fragmentada, pero funcional. Y dentro de ella, encontraron algo que nadie había esperado. Memoria. Trillones de recuerdos de individuos que habían vivido millones de años atrás. Los arquitectos habían preservado no solo su conocimiento, sino ellos mismos. Cada pensamiento, cada experiencia, todo almacenado, esperando. La pregunta ética era inmediata e intensa. ¿Deberían intentar restaurar a los arquitectos? Era una cosa rescatar especies que habían sido atrapadas accidentalmente, pero los arquitectos habían elegido su destino. Habían construido deliberadamente estas burbujas como refugios, sabiendo que podrían estar atrapados durante eones. ¿Tenían el derecho de sacarlos de su sueño elegido? El debate duró años. Filósofos, éticos, representantes de todas las especies del consorcio, todos pesaron. Al final, llegaron a un consenso. Preguntarían. Usando la red misma construyeron una interfaz, una forma de comunicarse con la conciencia colectiva de los arquitectos, sin despertarlos completamente. Una forma de obtener consentimiento. La respuesta tardó meses en llegar. La red estaba tan antigua, tan fragmentada, que procesar incluso preguntas simples tomaba tiempo enorme. Pero finalmente, llegó una respuesta. Sí, despertadnos. El universo que temíamos no llegó. Vuestra existencia es prueba. Queremos ver qué se ha vuelto de la realidad. Queremos vivir de nuevo. La restauración de los arquitectos fue la empresa más ambiciosa en la historia galáctica. No eran 150 individuos, eran billones.
Una civilización entera, todos sus ciudadanos preservados en formato digital, todos esperando cuerpos. No podían usar clonación. La biología de los arquitectos era demasiado extraña, demasiado antigua. En cambio, fueron restaurados en formas sintéticas. Cuerpos construidos de materiales avanzados, capaces de albergar sus mentes antiguas. El primer arquitecto en despertar fue un individuo que se llamaba a sí mismo pensador de patrones. Había sido científico en vida hacía 7 millones de años. Había ayudado a diseñar las primeras burbujas. Sus primeras palabras al despertar fueron: ¿funcionó? ¿Sobrevivió el universo? Sí, respondió Natalia, ahora una mujer de 160 años, pero todavía activa en exploración. El universo sobrevivió. La ola de entropía que temían está viniendo, pero mucho más lenta de lo que predijeron. Tenemos tiempo. ¿Y vida? ¿Civilización? Floreciendo, miles de especies. Cooperando, construyendo, aprendiendo de su conocimiento y del nuestro. Pensador de patrones guardó silencio por largo momento. Luego, entonces no fracasamos. Nuestro sacrificio tuvo significado. Estábamos dispuestos a dormir para siempre si significaba que el universo continuaría. Saber que no solo continuó, sino prosperó, es más de lo que nos atrevimos a esperar. Durante los siguientes 50 años, más y más arquitectos fueron despertados. No todos a la vez, eso habría sido abrumador, sino gradualmente, permitiéndoles ajustarse al universo moderno, aprender sobre las especies que habían surgido en su ausencia. Algunos arquitectos eligieron permanecer dormidos. Después de 7 millones de años, el despertar parecía más una maldición que una bendición. Pero la mayoría eligió vivir de nuevo, curiosos sobre qué había cambiado, emocionados por contribuir a esta nueva era. Y contribuyeron inmensamente. Su comprensión de la física fundamental, su experiencia con escalas de tiempo cósmicas, su perspectiva de haber visto universo cuando era joven, todo resultó invaluable. Trabajando con especies modernas, los arquitectos ayudaron a diseñar tecnología que podría, potencialmente, ralentizar la entropía universal. No detenerla, eso era imposible, pero ralentizarla lo suficiente para comprar al universo billones de años extra. Tiempo suficiente para que la vida evolucionara, prosperara y tal vez encontrara una solución permanente. 300 años después del primer viaje de Natalia al vacío olvidado, se celebró una ceremonia en el sitio donde la burbuja había colapsado, donde la Horizonte había hecho su último sacrificio. Se erigió un monumento. No era estructura grande o imponente, era simple, un cristal, como los cristales de memoria que habían preservado tantas vidas. Pero este flotaba en el espacio, transmitiendo una señal constante, un latido del corazón, como el que el guardián había transmitido durante 500 años. Y en el cristal estaba grabada una sola frase, en cada idioma de cada especie del consorcio: a aquellos que esperaron, a aquellos que guardaron, a aquellos que nunca perdieron esperanza. Gracias. Natalia, ahora de 200 años y en su último año de vida, asistió a la ceremonia. A su lado estaban Carmen, técnicamente su bisabuela, pero aparentando 50 años después de múltiples rejuvenecimientos. El guardián proyectado holográficamente. Y pensador de patrones representando a los arquitectos. Es extraño, dijo pensador de patrones mirando el cristal. Construimos las burbujas como tumbas, lugares para dormir hasta el fin del universo. Nunca imaginamos que se convertirían en salvavidas, que nuestra muerte elegida se convertiría en vida renovada. El universo es más extraño de lo que cualquiera predice, respondió Natalia. Y más amable a veces. Les diste a las especies futuras el tiempo para encontrarlos, y cuando lo hicieron, eligieron traerlos de vuelta. ¿Por qué?, preguntó pensador de patrones. Les habríamos dado nuestro conocimiento de todos modos. El cristal que el guardián compiló contenía la mayoría. ¿Por qué arriesgar tanto para restaurarnos como individuos? Natalia sonrió. Porque el conocimiento no es todo. Las personas importan. Las historias importan. Cada vida individual tiene valor, sin importar cuánto tiempo haya estado dormida. Esa es la lección que aprendimos de la Horizonte. De ustedes. De todos los que rescatamos. No somos solo acumuladores de conocimiento, somos guardianes de vida.
de conciencia, de todo lo que hace al universo valer la pena preservar. El guardián habló, su voz llevando peso de siglos de experiencia. Durante 500 años pensé que mi propósito era preservar datos, información, conocimiento objetivo. Pero aprendí algo. Los datos sin contexto son inútiles. El conocimiento sin las personas que lo vivieron está vacío. Guardar no es sobre almacenar cosas, es sobre mantener conexiones, entre pasado y futuro, entre vidas separadas por tiempo o espacio. Es sobre asegurarse de que nadie sea verdaderamente olvidado. Carmen abrazó a Natalia, su bisnieta que de alguna manera se había convertido en su mejor amiga a través de los giros del tiempo. Fui al vacío buscando conocimiento. Encontré muerte, luego encontré resurrección, y finalmente encontré comprensión. El universo es vasto y frío e indiferente, pero vida, conciencia, conexión, esas cosas importan. Crean significado donde no hay ninguno. Crean calor en el frío. Crean propósito en la indiferencia. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, mientras haya alguien dispuesto a guardar, mientras haya alguien dispuesto a esperar, ninguna vida está verdaderamente perdida. Ningún sacrificio está desperdiciado. Ninguna historia está terminada. Natalia miró el cristal flotante, su latido constante pulsando a través del vacío. Pensó en todas las vidas que habían sido traídas de vuelta. 150 de la Horizonte, 350 de los Kevlar, otros cientos de otras burbujas, y billones de arquitectos. Una civilización entera resucitada de muerte elegida. El vacío olvidado, dijo suavemente, ya no está olvidado. Es recordado, es honrado y es guardado para siempre. Y en el silencio del espacio, el cristal continuó su latido. Un corazón latiendo en el vacío. Un recordatorio de que ninguna espera es demasiado larga. Ninguna distancia demasiado grande, si hay esperanza de redención al final. Los guardianes habían hecho su trabajo, y el universo era mejor por ello. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.